Perdón, hermana, ¿me asignó algo? Ajá, ¿tú ibas a presentar al maestro Tobar o tu papá, el hermano Lozano? No sé. Me imagino que al hermano Lozano. Ok. Hermano Lozano, Gracias. Federico Lozano, por favor, si es su tiempo para presentar al ponente. Ok. Pues, amigos, ya es un viejo conocido, nuestro profesor Javier Tobar. Muchos de ustedes lo tuvieron como maestro en el Benemérito. Él es descendiente de los primeros conversos en México y en Hidalgo, específicamente en Atotonilco y en Conejos. Hay una foto de sus antepasados en el libro Historia del Mormonismo en México. Sí, ahí aparecen sus abuelos, ¿verdad? Y sus bisabuelos. Y bueno, y el profesor Javier y yo coincidimos muchos años después. Inmediatamente hicimos clic. Sí, él es exmisionero, fue presidente de Estaca, fue uno de los grandes maestros del Benemérito en los últimos tiempos, que revolucionó muchas cosas. Él promovió un modelo de las Naciones Unidas y muchos otros eventos que partieron, ¿verdad?, un antes y un después, y renovaron las generaciones que le tocaron a él en el Benemérito. Y bueno, pues él es un hombre educado, tiene 3 carreras, es arqueólogo, es abogado y es maestro. Y actualmente él es el titular del capítulo Book of Mormon Central en español, y además es un investigador de tiempo completo. Él es arqueólogo, tiene trabajo de campo, líneas de investigación, publicaciones, y pues es un honor tenerle nuevamente. Estuvo con nosotros el año pasado y hoy trae un tema muy interesante, muy interesante, que la verdad yo nunca lo había escuchado. Bueno, sabíamos del tema, pero abordarlo y conectarlo con el libro de Mormón, pues creo que ni los eruditos de BYU ni de Book of Mormon Central en inglés. Entonces es el tiempo de nuestro querido arqueólogo y maestro Javier Tobar. Adelante, mi querido maestro. Gracias, Agricol, por tan amable introducción. También, maestra Celia, muy amable por este lindo programa. No estamos aquí poquitas personas, pero pues es suficiente para los temas de la iglesia, es suficiente. Y efectivamente, Agricol, muy poco se habla, y ya la charla, muy poco se habla de la prostitución en Mesoamérica y menos en el libro de Mormón. Solamente que para iniciar tenemos que llevar a nuestra mente algo muy importante. Tanto en Mesoamérica como el libro de Mormón, la caída de las culturas en todo el mundo, anteriores y actuales, siempre son por causa de la inmoralidad, específicamente por causa de la sexualidad. Esto es algo muy interesante. Si queremos saber cuál fue la caída de los romanos, entre otras cosas, iba la inmoralidad. Si queremos saber cuál es la caída de los griegos, igualmente. Y eso está muy documentado en la historia. Eran muy permisivos en esa parte de las relaciones sexuales. Y lo hacemos con mucho respeto para todas las personas que se dedican a esta actividad, porque aquí estamos hablando de la actividad, no de las personas. Tenemos respeto por todos los hijos de Dios. Y bueno, efectivamente quiero empezar con la parte de Mesoamérica, porque aquí Mesoamérica la estudiamos por una razón, queridos amigos y hermanos, porque
dentro de las teorías que tenemos respecto a los lugares del Libro de Mormón, una inmensa mayoría en el mundo, específicamente en los Estados Unidos, pero también en otras partes como Latinoamérica, pensamos, incluido yo, que el lugar donde sucedieron los hechos del Libro de Mormón fue en Mesoamérica, por muchísimas razones. Adelanto que estamos estudiando, y lo hago de manera muy humilde, a cada punto que tenemos en un mapa ya de hace 80, 90 años, cada puntito que tenemos en Mesoamérica estoy visitando, estoy ajustando puntos con escrituras, con la geografía de Mesoamérica, y es un trabajo que ustedes lo pueden ver ya en internet, se llama Geografía del Libro de Mormón. Es un trabajo muy serio, hecho por muchos académicos, y bueno, pues ahora estoy incluido yo, que es la única persona, porque todo el trabajo se ha hecho en escritorio, la única persona que está visitando los lugares. De este viernes yo salgo junto con Kemish, que aquí está en la transmisión también, vamos a salir a Tapachula. En este caso nos va a tocar esa área, trabajarla. Vamos a estar ahí 7 días trabajando, y bueno, todo esto ya va a empezar a salir. Este año es fuerte en el Libro de Mormón. Sin salirme del tema, entonces estudiamos Mesoamérica en el sentido de que estamos pensando que ahí sucedió el Libro de Mormón. Así que si leemos el Libro de Mormón, entonces imaginemos el mundo mesoamericano. Esta es la razón que estoy poniendo aquí. Primeramente, la prostitución en este mundo, en el maya, en el teotihuacano, en el de Oaxaca, en el de Costa del Golfo y Occidente, que son las 5 áreas de Mesoamérica. Y bueno, ahí había personas que se daban a esta actividad, las Ahuianime, así se les conocía en lengua náhuatl, en el mundo prehispánico, a estas mujeres que les estaba permitido la actividad. En todas las culturas que yo conozco, hermanos, tienen un lugar dentro de la sociedad. Y si estamos hablando que este lugar lo tenía en América, pues estamos pensando que en el Libro de Mormón, ahí estaban presentes. Dice que a estas mujeres se les permitía un lenguaje no verbal. ¿En qué consistía ese lenguaje no verbal? En movimientos, en gesticulación, en cómo se vestían, cómo se tatuaban, se pintaban la cara y se pintaban los dientes. Esto era característico de su oficio. Hay muchas figuras de personas, de mujeres pintadas de negro y de rojo los dientes. Bueno, pues esa era una señal de las Ahuianime, las prostitutas en Mesoamérica. Y me llama mucho la atención que dice, porque esto lo saqué de libros, que al final ya está la bibliografía, dice que el lenguaje no verbal es que les permitían moverse, ¿verdad? Y entonces eso llamaba la atención a los hombres. Cosa diferente para las mujeres en el mundo azteca, por ejemplo, en donde no podían moverse moviendo caderas, y tampoco podían ir muy despacio porque eso era propia de la prostitución, ni muy a prisa, fíjense nada más que curioso, sino las mujeres tenían que ir a un paso medio, ni muy lento ni muy rápido, porque si era muy lento, entonces te podían confundir con una persona que se dedicaba a este tipo de actividades. Esto es algo muy interesante que estaba sucediendo en Mesoamérica. Las Ahuianí, la que está alegre, es el nombre aplicado a esta clase de mujeres, posiblemente debido a que el placer sexual estaba relacionado con el gozo que los dioses proporcionaron ante las angustias derivadas de la vida cotidiana. Como yo lo estoy diciendo desde un principio, esta parte de los placeres siempre estuvo en América presente, no se hacía de manera tan abierta, pero se permitía. Dentro de esta sociedad estaba permitido. ¿Y por qué hablo de los aztecas?
Bueno, porque cuando estudiamos Mesoamérica, rescatamos muchas cosas de los pueblos del preclásico, por eso la del posclásico, porque aquí ya llegaron los cronistas españoles y muchos de ellos rescataron cómo era la vida cotidiana del mesoamericano. Muy difícil sería hacerlo con los olmecas, que son del año 2000, 2500 antes de Cristo. Se hizo con la cultura del 1300 al 1521, que es la cultura que recolectó, que juntó todas las costumbres, todos los conocimientos, la resumió y la hizo propia. Me refiero a los aztecas o los mexicas. Bueno, y bueno, también tenían muchos nombres, no solamente uno. Aquí están todos los, bueno, yo saqué 4, son como, sin mentirles, son como 15, ¿no? Y aquí está el significado. Una mujer disoluta es una mujer que se entrega a las pasiones, a los placeres. Entonces, aquí está en lengua náhuatl y aquí el significado. En este caso, mujer deshonesta y desvergonzada, ¿verdad? Tenemos a dioses, por ejemplo, aquí tenemos la diosa Tlazolteotl, la diosa de la pasión y del amor, aquí, en un códice, en este caso está en el códice Borgia, y acá está también de otra manera, pero es la misma diosa, en un acto de placeres, porque repito, esto no era desconocido, sin embargo, estaba prohibido. Hablando un poquito del Libro de Mormón, aunque no encontramos en todas partes la prohibición específicamente de la castidad, sí se da por un hecho que las caídas de los pueblos, como ya lo mencioné casi al inicio de esta charla, se debió a la inmoralidad en el sexo. Bueno, las prostitutas, dice, engañaban a los jóvenes para que bebieran extractos de mazacoatl, de que pudieran tener ayuntamiento con varias mujeres y varias veces con cada una. Así, aquel infeliz que caía en la trampa moriría seco y chupado. Esto es una crónica de Fray Bernardino de Sahagún, hermanos, porque lo que él hacía es que podía observar y preguntar a las personas qué es lo que estaba pasando. Y bueno, aquí llama mucho la atención cómo el mismo Fray Bernardino de Sahagún se está refiriendo básicamente a los jóvenes. Esto es interesante, ¿sí? Además, pues les daban extractos, o sea, bebidas que los atontaban, alcoholizaban, a fin de que ellos perdieran la razón y podían hacer cualquier cosa. A veces les hacían un daño físico, y por ejemplo aquí dice, caían en la trampa y a veces morían secos y chupados, o sea, eran cosas de muerte realmente, pero todo porque caían en el engaño de estas personas. Incluso hay dibujos ahí en el Códice Florentino de que las mujeres dedicadas a la actividad de la prostitución se ponían en las cruces de los caminos, y mire, aquí están ilustrados. Vean ustedes el camino aquí. Estas patitas quiere decir que son caminos, ¿no? Bueno, pues aquí está, miren, aquí está una mujer dándole de tomar al incauto, ¿verdad? Esta es una manera de observar claramente cómo los hombres caían, ahora sí que las redes de las mujeres, y por más que los papás y las mamás enseñaban a las hijas y los hijos a que cuando entraban a personas en los cruces de los caminos, que es donde se ponían, bueno, ellos tenían que rechazar, ¿verdad? Pero, como ya lo vimos, pues no sucedía muchas veces. En este mismo Códice Florentino, se puede observar que las mujeres estaban muy de la mano con las flores, se decoraban en su ropa y en ocasiones en su cuerpo con flores, y bueno, pues eran flores excesivas, aquí dice, y esto lo podemos ver aquí aquí está en agua y en flores.
ella. Por otra parte, se señala como característico de las prostitutas usarse hierbas olorosas para que su cuerpo emanara una fragancia deliciosa, perturbadora y excitante. También acostumbraban oscurecerse los dientes con grana cochinilla para llamar más la atención. Bueno, esto ya se los comenté. Los dientes en ocasiones era en rojo. La grana cochinilla es aquel gusanito que sale en los nopales, color blanco, parece algodón. Y uno lo apachurra el color púrpura. Ese color se utilizó mucho para teñir las telas. E incluso en la conquista todavía lo llevaban para Francia. Ellos utilizaban el color natural de la cochinilla para hacer las telas de este color. Bueno, pues las mujeres que utilizaban la gran cochinilla la utilizaban para hacer dientes. Entonces, ellas acostumbraban mucho a mascarlo y que se les pusiera todo rojo. Pero también eran muy olorosas, ¿sí? Utilizaban mucho el olor de las hierbas y, pues, hermanos, en realidad no estamos viendo nada diferente. Solamente que en otra época y con cosas diferentes. Hoy podemos decir que son las fragancias, aquellas cosas que huelen rico a fin de ser atractivas para los hombres. Dice que igualmente chupaban el chicle derivado del chapuputli. El chapuputli es el chapopote. En la antigüedad, en la época mesoamericana, el chapote estaba a flor de tierra, sobre todo en la parte de Veracruz. Y el chapopote, pues es el derivado del petróleo. Y esto lo ponían también para sus dientes o a veces lo utilizaban para limpiarlos y para quitarse el mal aliento. Miren qué interesante. Y como les estoy diciendo, también era para quitar el mal aliento. Dice Miriam López Hernández, que es una de las que escriben acerca del tema, que las ahuianime, las seductoras del mundo náhuatl prehispánico, que las jovenzuelas que mastican con liviana forma ante los jóvenes al pasar, dan a entender sus intenciones y este signo de atracción. Y así dice Moteichantia, que viene a decir atrae así a alguno. Es decir, que usaban chicle y entonces la manera en que ellas masticaban el chicle, pues hacía que los jóvenes fueran atraídos hacia ellas. Y ese chicle, pues era chapopote, porque ustedes ya saben, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es plástico. Entonces, en lo tocante a su higiene personal, afirmaban que gustaba bañarse y lavarse muy bien. Bueno, pues porque es costumbre mesoamericana. En general, todos los mayas, todas las culturas que ustedes conozcan, generalmente fueron muy limpias. Y así es el mismo caso de las prostitutas en Mesoamérica. Se lavaban muy bien, dice, al igual que las mujeres honestas. La diferencia estribaba en la mesura al hacerlo y en la aplicación de los afeites. Las características anteriores contrastan con lo que se esperaba de las buenas mujeres. Entre comillas dice, mira, también hija, que nunca te acontezca afeitar la cara o poner colores en ella o en la boca por parecer bien, porque esto es señal de mujeres mundanas, carnales. Los afeites y colores son cosa que las malas mujeres y carnales lo usan, las desvergonzadas que ya han perdido la vergüenza y aún el seso y andan como locas y borrachas, estas llaman ahui anime. Esto lo comenta Sagún. Y bueno, es otra característica el afeite de las mujeres en todo su cuerpo. Y el afeite lo hicieron con la obsidiana, que era a manera de navajas muy cortantes. La obsidiana es un mineral que tiene la apariencia de vidrio muy filosas. Lo más cerca que se podía encontrar en Teotihuacán y entre los aztecas era en Pachuquilla, ahí cerca de Pachuca, Hidalgo. Por eso el tatuaje también formó parte del adorno de la prostitución entre los grupos originarios. Diego Rivera
lector del pasado mexicano, siempre dibujó con mucho vino, ¿no? Muchos aspectos que leía y que aprendía. Y aquí está dibujada en el centro de la imagen a esta persona, a esta prostituta, en este caso, tatuada en las piernas. Cabe hacer la aclaración que de uno de los videos que he hecho y que les invito a verlos ahí en Arqueología del Libro de Mormón y en Central del Libro de Mormón, es el tema que está sucediendo aquí de lado, que se los comento de paso. Un personaje, un varón, está ofreciendo un brazo cortado a la prostituta. El brazo cortado es tema de la guerra y eso lo tenemos documentado en el Libro de Mormón. En el Libro de Mormón se dice claramente cómo cortar los brazos era un trofeo de guerra. Pero como les dije, ya esto es el tema de otro día, pero como yo les digo siempre, tenemos tantos aspectos mesoamericanos reflejados en el Libro de Mormón que se va afianzando más la idea o la teoría de que Mesoamérica son las tierras del Libro de Mormón. A la mujer virtuosa se le pedía que cuando fuera por la calle no mirara por allí y por allá, ni volviera la cabeza para mirar a una parte y a otra. Mira a todos con cara serena, les decían a sus hijas, de manera que ni lleves el semblante como enojada, ni tampoco como risueña. Eran bastante estrictos con las niñas y con los niños. Les recomiendo que ustedes vean un libro que de niño me fascinó y a la fecha sigue siendo muy bueno, se llama La vida cotidiana de los aztecas, de Jacques Sustel. Está en internet, La vida cotidiana de los aztecas, y vienen todos estos consejos de los padres a los hijos y la disciplina que había en ellos. Los niñitos de 4 o 5 años a la leña a las 5 de la mañana, las niñitas a las 4 o 5 años a barrer el patio y ayudarle a la mujer, a la mamá a hacer la comida. Esto era realmente grandioso, costumbres que pues poco a poco se están perdiendo. Ciertos movimientos externos del cuerpo eran mal vistos, ya lo comentamos. Del andar de las prostitutas se decía que era desvergonzoso, que llevaban altiva la cabeza presumiendo como si ser prostituta fuera un orgullo. Además se mencionaba que iban pisoteando las cosas, las arrastraban igualmente, que vagaban por los caminos del mercado. ¿Eres inquieta? ¿No ves hacia tu casa? Eso era incorrecto. Bueno, esas mujeres seguramente eran desplazadas, seguramente muchas ocasiones eran huérfanas, así que ellas buscaron esta actividad a manera de sobrevivir. Es así que en el discurso moral existió un claro repudio de esta actividad. No obstante, sus movimientos del cuerpo, las gesticulaciones, sus cosméticos eran parte esencial de su oficio. La seducción, por lo que les era permitido ese comportamiento. Asimismo, se consideraba como una práctica que cumplía una función. Fíjense, la prostitución cumplía la práctica de una función de salvaguardar el matrimonio y la familia. Miren qué interesante. Miren nada más. Las auyanime eran contratadas por los señores nobles y esto ya empieza a ser interesante. En todas las épocas, hermanos, han habido ya sociedades bien estratificadas. Por eso llegaron a ser lo que fueron imperios. El ejemplo claro es esta cultura que estamos viendo que es la azteca, pero también sucedió en la teotihuacana y en alguna de las mayas. Entonces, los nobles, hermanos, en esa época se les permitía tener concubinas, pero no era el caso para toda la gente. La gente de campo, la gente trabajadora, la gente del pueblo, solo podía tener una. Entonces, es mentira decir que todo el mundo podía tener mujeres varias. No, solamente los nobles, es decir, la gente gobernante, algunos guerreros y los
y las personas que gobernaban. El güey Tlatoani entre los aztecas tenía muchísimas esposas, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma, muchísimas, eran concubinas, pero se les permitía a ellos, pero hermanos, yo pienso que ni siquiera se les permitía, ellos lo hacían, ¿y quién lo iba a impedir? La gente no iba a impedirlo, no se iba a atrever a hacer un señalamiento a una persona de esos tamaños. Bueno, el trabajo de las mujeres públicas terminaba cuando moría en el altar de los sacrificios, hablando de los esclavos, porque dentro de la costumbre, interesante también, es que los esclavos podían tener a la muerte los favores de una mujer, y ya cuando moría, pues ya la mujer quedaba con la ropa o con las pertenencias del esclavo. Entonces, los tenochcas y los tlatelolcas, esos que están ahí cerquita donde está Agrico Lozano, llegó a ser casi una institución del Estado. Y la prostituta fue un sujeto con una función específica reconocida socialmente, lo que da la pauta para que este tipo de mujer no era despreciada en todos los contextos. Además, esta actividad sostenía a un grupo fundamental en la sociedad bélica, a los jóvenes guerreros. Bastante interesante que las culturas mesoamericanas permitían la producción porque era parte, perdón, de la rutina de los jóvenes guerreros. Sabemos que los guerreros siempre fueron jóvenes por la fuerza y vitalidad, pero aquí estamos aprendiendo que también las relaciones sexuales formaban parte de estos guerreros, que se les permitía y no se veía nada mal. Bueno, cuando leemos el libro de Mormón, hermanos, y nos damos cuenta que los nefitas, el pueblo de Dios, el pueblo favorecido por Dios en la mayoría del libro de Mormón, al finalizar dicho libro, estaban en forma decadente, tan así que en la guerra murieron, se extinguió esa cultura. ¿Cómo cultura? O sea, no pensemos, hermanos, en forma general, porque pensándolo bien, cuando decimos que los nefitas y lamanitas se pelearon en el Cerro de Cumó y que no quedó ningún nefita, esto es un decir, porque no todos fueron a la guerra, no todos los nefitas, los niños no, los ancianos no algún otro joven que se fue por otro lado, no, pelearon ese. Así que es una manera de decir que como cultura nefita se acabó. ¿Y cuál es la razón de que se acabaron las culturas? Hermanos, ¿se está trabando se está trabando la charla? No. Ok. No, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Vamos bien. Ok, entonces, ¿cuál fue la razón de la caída de los nefitas? La razón de la cultura de la caída de los nefitas la vamos a empezar a ver. Palabras a Coriantón en Alma 39:2. Le empieza a regañar a su hijo Alma, a su hijo Coriantón, porque dice, tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los zoramitas. Estos zoramitas, hermanos, era el pueblo de Dios también, pero ya se habían desviado, se querían unir con los lamanitas y querían hacer lo mismo que los lamanitas. Y en ese momento los lamanitas pues estaban sueltos. Entonces Coriantón dice, recibe la instrucción y le dijo el papá, te dije, te avisé y no me hiciste caso, porque ya se lo había advertido, esto lo da a entender, que no fuera entre los zoramitas, dice, tu hermano no fue, y esto es lo que te tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Ahí estamos viendo, pues, obviamente, la juventud de Coriantón, seducido por una mujer,
porque dice en Alma 39:3, esto es nuestro, hijo mío, tú hiciste lo que para mí fue penoso porque abandonaste el ministerio. Aquí la gravedad del asunto es que pues, era joven, ¿verdad? Pero eso no excusaba, pero es que tenía el sacerdocio, estaba predicando el evangelio, eso fue lo penoso para el papá. Dice, y te fuiste a la tierra de Sirón, es decir, ahí en Sirón sí estaba permitida la prostitución. Estamos hablando del Libro de Mormón. Dice, Sirón está en las fronteras de los lamanitas y ahí está una mujer que es muy famosa, tan famosa que tenemos aquí su nombre, pero Coriantumr no hizo caso y ahí lo está amonestando Alma. Dice, fuiste a las fronteras de los lamanitas tras la ramera Isabel, atrás de ella. O sea, él la buscó porque ella ya tenía fama. La prostitución en el Libro de Mormón no es mencionada mucho, pero se puede sobreentender demasiado. Libro de Mormón dice ramera Isabel. No dice prostituta, dice ramera. Bueno, anteriormente en la cultura grecorromana, hermanos, se permitía, como ya dije, entre los guerreros la prostitución. Una prostituta y un guerrero tenían relaciones y ahí, en el lugar donde ellos tenían sus relaciones sexuales, lo adornaban con flores. Bueno, dice San Isidoro de Sevilla, en el año 556 a 636 que estuvo aquí en la tierra, el eclesiástico católico erudito hispanogodo, en uno de sus escritos, corroboraría esta costumbre con la siguiente afirmación: Ramus ad Januam a pensus corpus vendibile significat. Dice, una rama colgada en la puerta significa cuerpo a la venta. Entonces, con el tiempo ya las flores y las ramas no estaban ahí en el nido amoroso. No. Ya la mujer ponía, así como ustedes están viendo en la imagen, unas flores con ramas y cualquiera que veía las ramas sabían que ahí estaba la ramera. Entonces, es interesante cómo a la traducción José Smith pone el nombre de ramera, que es un nombre suave a comparación a como originalmente está en la Biblia. La misma palabra es más fuerte en la Biblia inglesa. Bueno, Alma 39:4 dice, si ella se conquistó, fíjense, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido el ministerio que se te confió. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas, se está refiriendo a la prostitución, son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Abominación, hermanos, es la palabra que el Señor utiliza para, le faltó la P, para referirse a los pecados sexuales. Entonces, sí, porque, hermanos, porque aquí lo está diciendo, aquí está, me faltó subrayar, abominables. Cuando el Señor se refiere a pecados abominables en la parte del Libro de Mormón, entonces se refiere a los pecados sexuales generalmente fuera de matrimonio, es decir, a la prostitución. El fin de la civilización nefita, la violación a la castidad, un tema central. En Moroni 9:9 dice, mas no obstante, esta gran abominación de los lamanitas no excede a la de nuestro pueblo en Moriantum, pues he aquí, han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas, y después de privarlas de lo que era más caro y precioso que todas las cosas, que es la castidad y la virtud, fíjense nada más, después de haber hecho esto, las asesinaron de la manera más cruel, torturando sus cuerpos hasta la muerte, y después que han hecho esto, devoran sus cuerpos como bestias salvajes,
a causa de la dureza de sus corazones y lo hacen como señal de valor. Hermanos, estamos ya en el año 400, más o menos, 410 tal vez. Ya la fin de los nefitas. Ya la abominación, dice, fíjense, porque les dije yo anteriormente que cuando el Señor se refiere a la falta de castidad, se refiere a la abominación, bien como aquí la volvemos a tener y claramente se está refiriendo a esto, porque dice, no obstante esta gran abominación de los lamanitas, no excede a lo de nuestro pueblo en Moriantum. Pues sí, fíjense, han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas y después de privarles de lo que era más caro y precioso, que es todas las cosas, que es la castidad y la virtud, entonces aquí me está dando la razón que efectivamente la abominación tiene que ver con la castidad. En el libro de Mormón está llenísimo de el Señor está castigando la abominación de los nefitas y aquí en este caso de los lamanitas, que es la castidad. ¿Por qué? Porque en los pueblos mesoamericanos, ya lo dije y lo reitero, existió la prostitución en todo momento y el final de la civilización nefita tuvo que ver mucho con la inmoralidad en este mismo aspecto. La apariencia dice en segunda Nefi, al inicio casi del libro Mormón, la apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos y publica que su pecado es como el de Sodoma y no lo pueden ocultar. ¡Ay de sus almas! Porque se han recompensado maldad para sí mismos. El pecado, como el de Sodoma, tiene que ver con el pecado sexual, hermanos. En Jacob 2:28 dice, porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres y las fornicaciones son una abominación para mí. Así lo dice el Señor de ejércitos. En resumen, tenemos que en Mesoamérica la causa de la caída de los pueblos es precisamente la parte sexual desenfrenada. Tanto así llegó a ser, hermanos, que hubo muchos pueblos que ya hacían cultos fálicos, es decir, culto al pene, y hacían estructuras de 1 metro, de 2 metros de penes. Específicamente estoy pensando en Yalica, en la parte de Hidalgo y Veracruz, en donde todavía en 1830-40 todos los pobladores hacían festades alrededor de este pene de piedra, labrado en piedra, que había sido hecho en la época mesoamericana. Esto lo encontramos mucho en este tipo de culto fálico, se encuentra en Mesoamérica de forma, digamos, común. Lo que explican algunos estudiosos del tema es de que era el culto a la fertilidad y cosas como estas, pero no es así realmente. También encontramos mucha cerámica de mujeres, de hombres en posiciones sexuales antinaturales, pero muchísimo. Y la explicación que dan es de que es culto a la fertilidad y cosas como esas. Sin embargo, no, hermanos, todas estas que se han encontrado arqueológicamente es la pornografía de aquella época, es decir, no tenían las películas, los videos como los tenemos hoy en día de estos temas, sino que lo hacían ellos en cerámica y los tenían en sus casas, pues ahora sí que dándole utilidades tergiversadas y malas. Esto de la pornografía es desde siempre también, hermanos. A veces en grafitis, a veces en esculturas y de muchos tipos. La parte sexual ha sido muy poco explorada. No sé, la verdad no sé por qué razón, pero hay mucho en todas las culturas en las que ustedes me quieran decir, mucho hay de esto, pero poco hablado. Y bien, pues esto es por mi parte. Ahora sí que me llevé 1 hora sin querer, queriendo, y ahora sí que es tema de preguntas o comentarios para que todos nos
aprendamos. Gracias, Agrícola. Al contrario, Javier, muchas gracias. Pues le paso el tiempo a la maestra Valderas para que ella siga conduciendo la sesión y estén el tiempo de preguntas y respuestas. Adelante, maestra. O Yachil, no sé, cualquiera de quién de las dos. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Ya viste ahorita? Bueno, Yachil, ¿estás por ahí? No. Robert, ¿sí estás? Ahora no hay nadie. ¿Ya se fueron a cenar o qué? No, aquí estoy yo, pero Bueno, no sé. adelante, maestra, adelante. No sabemos quién iba a moderar, pero con todo gusto lo hago yo. Si hay preguntas, muchas gracias, profesor Tobar, por tan excelente explicación, tan excelente ponencia. De veras que, ¿Qué pasó, hermano? Dígame. adelante. ¿Hablaba, hermano? Era para ver quién iba a moderar, pero ya está la maestra. Gracias, Robert. Ok, sí, es que estaba aquí. Y unas cosas, ok. Adelante, queridos hermanos, si hay preguntas o Sí. algo que quisieran comentar, adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hermano Javier. Buenas noches. Muchas gracias por su excelente ponencia. Le agradezco porque Adelante, sí es un tema que a veces no se difunde mucho, ¿verdad? Pero estuvo excelente. Mi pregunta es, ¿tenían alguna edad de las mujeres que se dedicaran a eso? Y si pertenecían también a un grupo, como vemos que luego se manejan también las castas, los hijos de los nobles, los que también que estudian, no estudian, tienen derechos. En este caso, igual se clasificaban a estas ciertas mujeres. Hermana, respecto a la edad, son mujeres jóvenes y viejas. Así, perdón por la expresión, pero así lo dice. Se refiere a edad adulta, ¿verdad? Sí. Eran generalmente mujeres que habían quedado desamparadas. No eran las hijas que tenían padres, sino viudas o huérfanas. Y la manera de subsistir era a través de la actividad de la prostitución. Claro que se les pagaba. En muchas ocasiones eran ropa y la mayoría de las ocasiones era comida. La actividad se pagaba con bebida y con comida, generalmente. Ok, muchas gracias, pero no estaban tampoco, ya ve que luego también decían las hijas de los nobles o de los emperadores son las No, que aquí hermana, no, eran mujeres de nivel, podríamos decir, bajo. La actividad de la prostitución, es decir, realizar una actividad sexual a cambio de algo, estaba a cargo de la gente pobre. Las mujeres nobles también tenían relaciones sexuales fuera de matrimonio, pero no por la actividad económica, sino era por otras razones, de otro tipo. Ok. Muchas gracias. Y muchas felicidades y gracias por estar aquí, dándonos esta maravillosa gracias plática. a usted, hermana Elsa. Gracias. Es hermana Elsa, ¿verdad? Sí, para servirle. Sí, gracias a usted. Yo quisiera preguntar algo. Sí, hermana Carolina. No me quedó muy claro si era una actividad que estaba instituida como parte de la sociedad
pero ¿de qué manera ayudaba a salvaguardar a la familia? Algo así, dijo. Sí. ¿Cómo era eso? O sea, ¿tenías Al como un matrimonio, límite? dijo. No sé. Sí, era era actividad que hasta cierto punto estaba permitida por el gobierno, lo que gobernaba. En el sentido de salvaguardar el matrimonio, pues es porque sucede lo mismo que hoy, hermana. Por eso digo que para entender las sociedades del pasado, debemos de ver a las nuestras también, porque esa actividad es porque en muchas ocasiones la mujer no podía darle gusto, el placer al hombre, entonces él iba a aquellos lugares y lo podía obtener a cambio de algo. La mujer estaba enferma, no podía tener relaciones con su esposo, iba a donde sí lo podía tener. Y la otra parte que dije es que básicamente estaban ahí para los jóvenes guerreros, básicamente era para ellos, como pues ahora sí que para mantenerlos contentos antes de la posible muerte. Y no me olvide también, hermana Caro, que lo comento ahorita, es también para los sacrificados. Fíjese qué interesante. Antes de morir, les permitían estar una noche con una prostituta y al finalizar, pues ya se quedaba con sus pertenencias y ahora sí que la persona pues era sacrificada a los dioses. Muchas gracias. Muy interesante Sí, estuvo la plática. sí, gracias a usted. Profesor Tobar, Sí, maestra Celia. no me acuerdo si en el libro de Éter sale algo de ese tema. No me acuerdo yo haber leído algo de la prostitución en el libro de Éter, los jareditas. No como tal. La palabra ramera solo sale una vez en el libro de Mormón. Sale en otra ocasión, o segundo Nefi, cuando habla acerca de ramera, no refiriéndose a la persona, sino a una iglesia, ¿sí? Ajá. Pero no lo encuentro en Éter, esa es la respuesta. Sin embargo, muy interesante bien la caída de los jareditas, maestra, bastante interesante, porque los jareditas también había llegado a ser un pueblo extremadamente grande, hermanos. No sé si ya vieron por ahí el video de su servidor, de los encontraron en Aguada Fénix. Se encontró la pirámide que estaba a 4 metros bajo tierra, pero se encontró con un escáner aéreo. Bueno, se encontró la pirámide más grande de América Latina con una distancia de 1.4 kilómetros, casi kilómetro y medio, imagínense. Estoy hablando de la época jaredita. Y con esta se rompen pues muchas teorías respecto a que en la época del 2000 antes de Cristo se pensaba que eran poquitas personas, que eran pueblos muy pacíficos y que vivían en las aldeas. No, esta pirámide rompe con todo eso, porque si una pirámide, que es la más grande, repito, de toda América Latina, mide 1,5 kilómetros, ni la de Teotihuacán se acerca a la mitad, ¿sí, hermanos? Bueno, quiere decir que había miles e incluso millones de personas, porque esas pirámides se hacían tan grandes por tanta gente. Y luego, en el mismo LiDAR, que es el escáner, se encontraron calzadas de 30 kilómetros, imagínense, calzadas de 30 kilómetros, pero 60 metros de ancho, bien aplanadas, hasta pintadas, rectas, muchas de ellas, 30 kilómetros, 60 metros de ancho. Imagínense cuántas personas van y vienen por esas calzadas. La razón de hacerlas de 60 metros de ancho es por la cantidad de gente. Estoy hablando de la época jaredita. Entonces, estamos hablando de un pueblo que fueron millones de personas y que terminaron en la nada.
¿Por qué razón? Bueno, es una constante. La caída es por la abominación de los pecados abominables de Dios, y ya les acabo de explicar cuál es el pecado abominable. Según esto, según lo que vemos con Corientón, la abominación va incluido el pecado sexual. Entonces, en ese sentido, maestra Celia, podemos ver una caída de un pueblo tan numeroso como los jareditas, y ya en el libro de Mormón, el Moroni, podemos ver la caída tan estrepitosa del pueblo bello, el pueblo de Dios, que se llamaban nefitas. Gracias, maestro. Yo tengo una pregunta, Javier, maestra. Sí, adelante, hermano. Los ritos de fertilidad, Javier, son una parte importante, obviamente, de las sociedades secretas. Y los ritos de fertilidad siempre están asociados a la sexualidad. ¿Hay algún estudio por parte de mesoamericanos que nos digan cómo es que los ritos de fertilidad surgieron en Mesoamérica? Porque pues yo creo que es desde el preclásico, desde las culturas del preclásico. Pudiéramos aventurarnos, Javier, a decir que esos ritos de fertilidad llegaron con los jareditas y de ahí se difuminaron en todos los asentamientos de Mesoamérica. Siguiendo el tenor y pensando que estamos hablando de olmecas y jareditas, siguiendo en esa línea, porque hay otra línea que no es que eso no sea cierto, pero siguiendo la línea de que los jareditas son los olmecas, entonces tenemos que recordar algo que Dios es. Una de las teorías, porque no es a ciencia cierta, es que los jareditas vinieron de Babilonia. Esto es algo muy aproximado. Nosotros sabemos que en el año 2000 más o menos, allá en Medio Oriente, en Babilonia, hubo una confusión de lenguas y que salieron muchos pueblos a varias partes del mundo. Allí salieron los jareditas. ¿De dónde venían? De Babel. ¿Y qué hacían en Babel? Cosas terribles. Por ejemplo, me viene a la mente Dios que pedía en sacrificio a un dios de piedra, por supuesto, un dios de piedra que lo calentaban, un dios grande de 2 metros de piedra, con un altar en frente de los brazos agrícola, y colocaban al recién nacido, exactamente así como estás mostrando, y colocaban al recién nacido ahí agarrándose, y la gente con los vivas y los... Imagínate el grado de mentalidad, de la decadencia moral que se vivía en Babilonia. Bueno, imagínate cuando vienen los jaritas a América con estas costumbres, que aunque es el pueblo de ellos, los están viendo, ¿verdad? Están aprendiendo, no lo están practicando en un inicio, pero ya viene la degeneración de los pueblos. Todos los pueblos se degeneraron, por eso cayeron. Y entonces, hablando del rito de la fertilidad, pues así se disfraza. En todo Mesoamérica, todas las cosas sexuales lo disfrazan como es la fertilidad, son ritos de fertilidad, es la diosa del amor, pero nunca lo estamos hablando ahorita, que es lo que está pasando, que es las relaciones sexuales desenfrenadas y que a las personas las lleva al cautiverio espiritual terrible. Una persona que está constantemente en esta actividad, pues es una persona caída al 100% y su corazón está muy mal y su mente está muy mal. Entonces las culturas finalmente las hacen los hombres y
¿Y qué tipos de hombres llevan a la caída de los imperios y de las grandes naciones? Pues los hombres decaídos. ¿Y qué son hombres decaídos? Bien porque son asesinos y bien porque son promiscuos a la hora de sexualidad. Eso es la caída de las grandes culturas. Como dije al principio, los romanos son el claro ejemplo de cómo estaban viviendo a la caída del imperio romano. Era la homosexualidad, era la prostitución al límite. Cómo vivían los permitidísima la homosexualidad por las calles, para allá y para acá, y cómo finalizaron. Por eso yo pongo en la mesa la idea de que la ley de castidad violada es una de las dos causas de las caídas de los grandes pueblos. Sí, pues decían de César, que César era el marido de todas las mujeres y era la mujer de todos los maridos. Sí, sí entiendo. Sí entiendo. Muy bien, gracias, presidente. ¿Alguien más, hermanos? Si no doy el tiempo a usted, hermano Agrícola Lozano, si tiene algo que decirnos. No, pues nada más, si hay algún comentario, hermanos, a este tema tan interesante que... Yo quiero preguntar algo. Adelante, hermana Juárez. ¿En dónde se encontró la pirámide, la más grande que nombró el hermanito? ¿Y de qué medidas tenía? No oí muy bien. Sí, hermana Ana María. La pirámide se encuentra en Tabasco. Se llama Aguada Fénix. Es del preclásico y es lo nuevo, digamos, pero hermanos, que no está en arqueología del libro de Mormón. ¿Nos puedes hablar unos 20 minutos sobre Aguada Fénix, presidente, ya que tocaste el tema? Sí, tal vez no sean 20, pero sí. Media hora. Hermanos, resulta que una fundación en Guatemala y Francia, el gobierno de Francia, empezaron a hacer estudios dirigidos por un miembro de la iglesia de apellido Hansen, Richard Hansen, en un lugar que se llamó El Mirador. Y entonces utilizaron una técnica que no se había utilizado muy arqueológico, casi nada. La técnica era no excavar, porque ¿cómo van a excavar donde no se ve nada? Subieron una avioneta con un aparato de rayos infrarrojos y pasaron el avión y los datos infrarrojos los convirtieron a imágenes. ¿Qué es lo que sucedió? Encontraron toda una civilización abajo, de 4 a 8 metros abajo la tierra, en lo que es Tikal, la área de Tikal. Y se encontró muchas cosas referentes al libro de Mormón, increíbles. Capitán Moroni en el libro de Mormón relata que cuando los lamanitas atacaban a los nefitas, pusieron ellos zanjas, pusieron bardas, o a veces construían sus ciudades en lugares altos. Eso encontró el Aguilar en la zona de El Mirador, en Guatemala. Fue un descubrimiento magnífico. Véanlo en Arqueología del Libro de Mormón, hermanos. Únanse a mi página, Arqueología del Libro de Mormón, en Facebook. Y ahí están los videos. Y entonces, lo mismo hicieron acá en un rancho que se llama Aguada. Un rancho que se llama Aguada, Fénix. Así se le quedó el nombre, ni siquiera es conocido todavía. También está el video. Y encontraron como en 5 metros abajo la tierra,
por los rayos, encontraron una pirámide, hermanos. Yo fui tan sorprendido por esto que yo me fui inmediatamente. Yo vivo en el estado de Hidalgo y tomé 8 días para allá porque yo necesitaba conocer el lugar. Cuando ustedes llegan no se ve nada, solamente es pasto. Es una loma con pasto porque la pirámide está abajo, pero efectivamente tiene 1,5 kilómetros de largo. Y tiene rampas de acceso. Esto da a entender, y dicho por los propios arqueólogos, no miembros de la iglesia, que había tantas rampas porque había tanta gente que subía a adorar arriba a la pirámide. Estamos hablando del preclásico, para que tengan ustedes una idea. El preclásico es del año 2000, pónganle desde 2000 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Es específicamente la época del Libro de Mormón. Bueno, pues en esa pirámide se encontraron también más cosas, pero en el mirador, olvidé decirles, allá en Guatemala, que las calzadas apenas se ven como puntitos largos, pero los miden 30 kilómetros de largo. Esas calzadas son 30 kilómetros de largo, 60 metros de ancho. Y esto nos da a entender que la gente, era mucha la gente que iba y venía de una ciudad a otra. Entonces, ahí en el Aida se ven muchos edificios a un lado del agua o de los ríos, porque pues el agua es vital para cualquier pueblo y en aquella época se resguardaba hasta el agua. Se tenía que cuidar esto de los ladrones. Entonces, las aguadas, pues se llama Aguada Fénix, estaban las ciudades en los lugares altos. Esto es lo que comentaré de este lugar agrícola, hermana Juárez. Muchas gracias, hermanito. Y todo esto es muy interesante, porque en realidad los libros de historia oficiales que había en el otro periodo de gobierno no hablaban nada de esto. Y gracias por la unidad que han empezado a tener los arqueólogos, ahora sí, los arqueólogos oficiales con los arqueólogos e investigadores de la iglesia. Van a hacer y están haciendo un buen trabajo. Sí, y hermana, muchas gracias. Hermanito. Gracias a usted. La educación, la historia de México es una historia, si alguien por aquí es maestro me va a dar la razón, porque yo di clases en Benemérito de historia 18 años y yo me di cuenta que los libros no traen nada de lo que estamos platicando, por una razón, porque en la época grande de las grandes civilizaciones, comparadas a las mejores del mundo, fueron las de la época prehispánica. Y al tener nosotros gobiernos que reprimen o que engañan, da más facilidad de hacerlo cuando las personas no saben su grandioso pasado. Es más, cuando las personas se avergüenzan de su pasado. Entonces, el conocer estas cosas como las que platicamos y los temas que, más temas que hay, pues empezamos nosotros mismos a sentirnos orgullosos en el sentido de la palabra, de tener atrás una cultura tremenda y decir, caramba, qué gusto tener sangre mesoamericana, porque pues la mayoría de los que estamos aquí tenemos esta sangre indígena, pues somos herederos de las culturas grandes, milenarias, y no enseñarlo significa que estemos perdiendo la memoria de la cosa que realmente vale la pena. Al aprenderla, nuestra autoestima crece. Hermanos, esto lo aprendieron muy bien los romanos y los griegos. Ellos tenían historiadores. Y cuando los griegos, hablando específicamente de esta cultura, iban a batalla, el historiador con letras de oro hacía más grande la victoria de lo que era, pero al enseñar esta historia a los griegos pequeñitos, los griegos pequeñitos tenían una autoestima tremenda, porque el historiador se había encargado
de engrandecer los pequeños actos de los griegos, pero eso servía mucho para beneficiar a un pueblo guerrero, como eran los griegos. Hoy en día lo están haciendo también, miren, por ejemplo, observen, esto lo hacen los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de muchas maneras, pero por ejemplo lo hace hasta en películas. Si ustedes una película de acción, por ejemplo, una película donde se va a defender a la Tierra, porque hay otros seres que quieren atacar la Tierra, los Estados Unidos salvan a la humanidad porque tienen héroes o porque tienen personas inteligentes y salvan al mundo de un ataque catastrófico. Y cuando ustedes están viendo la película, ustedes dicen, caramba, le vas a los Estados Unidos, no te das cuenta, pero ya estás del lado del que hizo la película. Imagínense a un niño norteamericano viendo que su país salva al mundo. Nada más imagínenlo. Ven el tipo de mentalidad. Esa es la historia que le están dejando a su gente. ¿Qué pasaba o qué pasa en los países latinoamericanos? Te enseñaron que gracias a los españoles hay escritura, hay lenguaje, hay matemáticas. ¿Es un error? Esa es una mentira. Es cierto. Todo porque no se enseña la verdad. Lo que nos ha salvado a los presentes es el Libro de Mormón. Porque tú ya sabes que en América existió la escritura, tú ya sabes por el Libro de Mormón que los planetas giraban alrededor de su órbita, tú ya sabes de muchas cosas. El Libro de Mormón lo está diciendo, que eso existía antes de los españoles. Y créanme que la iglesia nos ha hecho la mentalidad de primer mundo. Para terminar el comentario, cuando estaba yo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, yo estudié arqueología y llegó un compañero que es un compañero de Bulgaria. Y yo platicaba como platico con ustedes, porque esta es nuestra manera de hablar. Y él decía que yo tenía cuerpo de mexicano, pero mi mente no era de mexicano. Y yo le decía que era porque la iglesia me enseña, porque yo aprendo sin dar cuenta, que todo se puede saber en nuestra iglesia, que no hay nada oculto, pero cuando leemos el Libro de Mormón, este es un libro maravilloso, es un libro eterno, es un libro espiritual, es un libro sagrado, pero también te enseña de historia. Y todo lo que estaba pasando en la historia, época clásica, ahí están los nefitas, ahí están los jareditas, y en la época clásica, pues ahí están los mayas y los nefitas. Es tremendo el Libro de Mormón. Pues es la prehistoria de América. Es aquella escritura en América, en Mesoamérica, los primeros que se les encontró escritura, y no es escritura propiamente, sino son números, fueron los olmecas. Por eso, a partir de los olmecas, nosotros tenemos historia. Si no hay escritura, se llama prehistoria. Olmecas. Hay un comentario de la hermana Juana Holguín en el chat, profesor Tobar, lo voy a leer. Dice, si los tatuajes eran propios de las rameras, era también de los presos hoy en día, como lo podemos considerar culturalmente. Y como miembros, el consejo que tenemos de no usarlos. Ese es el comentario del hermano Holguín. Sí, tiene toda la razón. Y nos tocó vivirlos a nosotros, hermanos. O sea, no vamos tan lejos, no vamos al preclásico, hermanos. A ustedes y yo veíamos una persona así, sin juzgar, no estoy juzgando personas, estoy juzgando la actividad. Y solamente se podían tatuar a los que estaban en la cárcel, o los que habían estado en la cárcel tatuaban.
Si lo veías tú, una persona que estaba tatuada en la calle, pues te hacías un ladito porque sabías quién se tatuaba, nada más. Hoy no, ya cambió, ya son otros gustos. Efectivamente, el tatuaje también se utilizó para los esclavos, hermanos. Hablo del tema que yo sé que es el americano. Los esclavos entre los mayas, por ejemplo, si han visto la película de Apocalipto, antes de morir los pintaban de azul, pero previamente también los podían marcar si eran vendidos. Y es decir, los tatuaban con nombres, con jeroglíficos, y todo el cuerpo estaban tatuados. De hecho, hay muchas representaciones escultóricas mesoamericanas tatuadas, ¿sí? Es por la razón que le estoy diciendo. Pues ya dando una opinión personal como miembro de la iglesia y pues como líder, pues yo recomiendo que no. ¿Por qué? Que no sea. Lo recomiendo porque el cuerpo es el templo de Dios y debemos de conservarlo lo mejor posible. Sin juzgar a nadie, yo daría ese consejo siempre a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, dado que esto es una moda y las modas pasan, van y vienen. Y ahorita estamos en una moda de ese tipo. Esa es mi opinión, hermana, maestra Celia. Muy amable, gracias, maestro Tobar. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, hermano Lozano. Nada más para agregar a lo que dice el presidente Tobar, los tatuajes. Los tatuajes se practican y se practicaban en sociedades muy rudimentarias, muy aldeanas, pero el origen de los tatuajes son en las sociedades secretas. Las sociedades secretas están, sus miembros están llenos de tatuajes. ¿Sí o no, presidente? Sí. Aquí tuvimos sociedades secretas también, ¿eh? En Mesoamérica. De hecho, hermanos, les adelanto, a lo mejor no lo saben, pero es como ya está por ahí y poco a poco va a salir. Repito, este año es de sacar ya los descubrimientos, ya sacarlos a la gente y de lo que tenemos avanzado ya. El libro de Mormón habla de un grupo que atacó mucho a los nefitas, que los asaltaban y son los ladrones de Gadiantón. Esa es una sociedad secreta agrícola, ¿sí? Y claro que se marcaban a fin de identificarse en ellos mismos, como lo hacen los maras hoy en día, para acabar. Los maras salvatrucha. Igual. Bueno, los ladrones de Gadiantón están identificados con un grupo teotihuacano agrícola. Un grupo teotihuacano y corresponde, ¿eh? Mira, por ejemplo, los teotihuacanos, hablando de Teotihuacán, hablando de Mesoamérica, conquistaron Tikal, 1000 kilómetros de distancia, y los teotihuacanos fueron jefes de los mayas de Tikal. Imagínense, hermanos, el poderío. Pero los conquistaron para someterlos. Pues el libro de Mormón narra casi lo mismo. Los ladrones de Gadiantón venían de norte, fueron conquistando muchos pueblos y llegaron a esas áreas que son las que estamos hablando del libro de Mormón. Y tienen muchas características iguales. No es al aventón, es un estudio muy serio. Entonces, estos Gadiantones están identificados en todas partes, pero igualmente los mayas sometidos eran traídos a Teotihuacán. Y acaba de salir, hermanos, un estudio reciente. Se encontró enfrente de la pirámide del Sol, hay un sitio, un área llamado el área de la zona de las columnas, así se llama. Encontraron restos de cerámica. Hagan de cuenta que agarraron 10 piñatas, 20 piñatas y las rompieron y toda la cerámica está allí. Porque los teotihuacanos, al igual que culturas de este tipo, sacrificaban esculturas. Es decir, tenían la costumbre que en una festividad
si había una escultura o vasijas, las quebraban como parte de una ceremonia religiosa. Es decir, sacrificaban barro. Bueno, encontraron un sacrificio de vasijas. Pero lo interesante es que el palacio está dibujado, pintado con pintura maya. Encontraron restos mayas. Se cree que eran gobernantes mayas sometidos, que los teotihuacanos ya en un periodo ya de decadencia habían hecho una fiesta ahí, los teotihuacanos con los mayas sometidos, y comieron carne humana. La carne humana era la carne de los gobernantes mayas. ¿Y cómo supieron que comieron carne? Porque los huesos estaban mordidos. Entonces, a esto se le llama, así le pusieron, la pachanga. Hubo una gran pachanga en Teotihuacán, donde los gobernantes teotihuacanos comieron personas mayas. Qué barbaridad. Y estos teotihuacanos son los comparados a un grupo teotihuacano, no sabemos específicamente cuál, pero eran teotihuacanos, a los ladrones de Gadiantón. Están identificados esto en los estudios del Libro de Mormón. Qué maravilla. Sí. Ay, qué bien. Pues en todo el Amán están la generación de los ladrones de Gadiantón, Javier, pero en Alma 1 surge, si no la primera, por lo menos la siguiente sociedad secreta, que es con los Neores. Con Sí. la ejecución de Neor surge un nuevo líder a la muerte de él, que nada más lo describe 2 líneas, pero se supone que el liderazgo lo ocupa alguien, porque los Neores prevalecen durante varios años. Exactamente, y el Libro de Mormón destaca bastante golpes de Estado a través de estas sociedades secretas. Vemos en el Libro de Mormón cómo mataban en el asiento judicial, mataban al gobernante a fin de que las personas vieran el poder del nuevo líder. Y generalmente era el degollamiento, porque esto tiene su simbolismo. Es ritualista la decapitación. Es ritualista. La toma del poder era ritualista a través de un golpe de Estado, que era la decapitación del gobernante en turno. Muy bien. Hermanito, Sí, ¿puedo hermana. hacer una pregunta? Sí, hermana. Hay bueno, actualmente vemos que nuestra sociedad va en decadencia y hay una frase que dice que el hombre que no aprende de su historia, la historia se vuelve a repetir. Hablando de las sociedades secretas, hay actualmente, ya está la repetición. Sí, es un ciclo, como dije hace rato. Son los grupos que tenemos en México, generalmente son narcotraficantes, pero hay tipo de grupos. Bueno, les voy a decir nada más, hermanos, esto. Con decirles que hoy en día hay grupos que se dedican a sacrificar gente agrícola. ¿Cómo ves? Sí. De repente no encuentran a alguien que está perdido en la calle, nadie va a reclamarlo, él es una víctima. En 2022. O sea, estamos viviendo igual que en todas las épocas. Nada más que Pero, hoy son clandestinas. Sí, claro, hay ritualistas, hay satanistas, toda esa gente utiliza el sacrificio humano. El sacrificio existió en el Libro de Mormón, pues acabamos de ver.
Como los nefitas, dice, mataban y se comían. La carne humana la comían, se hicieron terribles. Ahí lo acabamos de leer. Entonces, ¿hay canibalismo en el libro de Mormón? Sí. Y en Mesoamérica, pues sí. Por ende, en Mesoamérica. Muy bien. Es- Adelante, maestra. Sí, profesor Tobar, aquí en el chat dice Chris, dice que la historia se repite cada 100 años. Dice que es lo que lo que tengo entendido. ¿Es correcto? Le hace una pregunta. No sabría yo por qué 109 años, hermana. Tal vez se refiere a un ciclo prehispánico o algo así. Porque no reconozco los 109 años. ¿Tú, Agrícola? No, tal vez, 100 años, tal vez es dice un el hermano. patrón. Es un patrón en el horizonte 100 años, histórico. dice. Pues, en el caso de México, la Revolución de Independencia, 1810, la Revolución de 1910, 100 años. ¿no? Ujú. Más o menos hay un libro muy interesante, hermanos Javier, que se llama los ciclos de la historia, de Eric Hausmann. Es muy interesante, muy interesante. No sabía yo, hermana, de los 100 años, pero digo, sí es un aproximado. Sí es un patrón, como aquí lo está escribiendo usted. Sí, son vueltas. Todo eso ya lo hemos vivido. Por eso la hermana Ana María dijo, pues, está en el libro de Mormón. Tenemos que aprender de nuestra historia. Pues creo que nosotros ya tenemos bastante ventaja al tener un evangelio restaurado completo, hermanos. Estamos, ahora sí que yo digo que con gran conocimiento y muchas ventajas. Antes, en mucha época no hubo evangelio, hermanos, y nosotros afortunadamente sí lo tenemos. Y esto ya es una gran lámpara, nos da mucha luz. Pero sí, comento yo a la gente, hermanos, que hemos hasta venerado a veces a los gobernantes, pero no es para tanto, ¿eh? O sea, imagínense un gobernante, teotihuacano, porque es de los que avanzaron mucho. Imagínense un gobernante teotihuacano, ¿cómo le hacía para que le obedecieran miles y miles de personas? ¿Cómo le hacía para que los albañiles, los constructores, los pintores hicieran el trabajo? ¿Ustedes creen que lo hacía con palabras suaves? ¿O lo hacía con látigo? ¿O con muerte? ¿O con miedo? ¿Cómo le hacía para conquistar a los pueblos? No era un personaje blandito, no tenía que tener un carácter, tenía que asesinar, tenían que matar. Como en los Eso era egipcios. un líder de aquella época. Solo así podía lograr lo que crecer su territorio. ¿Y por qué tener 40, 50 concubinas? Digo, a ellos se les permitía. Entonces, como que no es así como de estar contentos o orgullosos de ellos, solamente entendemos lo que hicieron, pero así como ya desde el punto de vista doctrinal y pensando un poquito, pues es lo que hacen los grandes capos hoy en día, es lo que hacen. Si no van a tener el respeto de nadie, si no van a hacer lo que ellos quieren, tienen que hacerlo a través del dolor y la sangre. Es lo que he pensado. Gracias, profesor. Muy interesante. ¿Alguien más o comentarios, hermano Lozano? ¿Alguien más? Hay dos manos levantadas, maestra. Ok. De Nelson y de Enrique. Adelante, Enrique. Pensé que ya no iba a alcanzar, pero pues primeramente gracias al profesor Tobar por todos sus estudios y lo comparte de una manera tan explícita que nos emociona a todos nosotros. Yo solamente quiero mencionar algo respecto, tal vez eso sea la pregunta, duda que la maestra Valderas hizo en cuanto que había una noción dentro del libro de Éter en cuanto a la
palabra prostitución. Y muy bien contestado, el profesor nos dice que no lo hay, solamente la que él mencionó. Tal vez la maestra se refiere a, no sé, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Se refiere a lo que viene en Éter 8. Rápidamente es la historia de un hombre llamado Jared, no es el mismo Jared que salió de Babilonia, sino que en una pelea con su padre por el trono, el reino, él está a punto de ser asesinado, lo perdonan la vida y él se pone triste. Entonces dice que lo veía triste tanto su hija, que fue y le dijo, ¿por qué estás triste? Y que no has leído los libros que nuestros padres trajeron, o sea, están hablando de algo de las combinaciones secretas, dice. Y algo que menciona es que esta mujer, sin darnos el nombre, que era sumamente bella, y idea un plan donde dice que trajera a otro personaje, a Kish, y que ella iba a bailar. Y cuando él la pidiera en matrimonio, lo tendría que hacer que jurar que le daba por esposa a esta bellísima mujer, con la condición de que matara a su padre y así se quedara con el reino. Está interesante porque, bueno, como es el tema, todo es derecho. Y yo dije, tal vez a lo mejor la maestra es a lo que se refiere o lo que está en su mente. No sé, solamente quería comentarlo, tal vez sea eso o no, no sé. Y es bastante interesante, hermano. Sí, bastante interesante porque ahí la mujer le bailó. Dice, soy bella y bailaré delante de él y le agradaré, así que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des de él por esposa, entonces le dirás, te la daré si me traes la cabeza de mi padre, ¿no? Sí. A cambio del favor, pues ella le iba a dar los placeres, ¿sí? Muy bien, hermano Enrique. Gracias, hermano Enrique. Nada Nelson. más un comentario adicional, maestra Javier. Sí. Evidentemente, Javier, ese baile fue un baile erótico, un baile vinculado a la sexualidad y al deseo. Sí, porque le decían los aztecas a las hijas que no se movieran, o sea, al caminar fueran derechitas, nada de moverse, porque eso no es propio de ellas, así decían los aztecas. Nelson. Gracias, buenas noches a todos, gracias por la charla, muy interesante, por sus comentarios. Y tengo una pregunta relacionada a esto que se está comentando al último. ¿Cómo se relacionaba esta actividad, que es el tema del día de hoy, con las sociedades secretas? Es decir, ¿qué relación tenía la prostitución con las sociedades secretas en la antigüedad? Gracias. Mira, Nelson, con honestidad no sé la relación que haya en dicha actividad, solo por lo que conozco, pienso que está muy de la mano con actividades del tipo de las sociedades secretas, pero en sí yo no encuentro algo para apoyar esto, Agricol. Solamente sé que si una sociedad secreta que se dedica a hacer la maldad, pues dentro de sus actividades implícitas está la prostitución. ¿Puedo agregar algo, maestro? Sí, claro. ¿Quién preguntó? Preguntó Nelson. Nelson. Están vinculados los ritos de fertilidad, Nelson, hermanos, están vinculados a la agricultura. Si nosotros recordamos en Moisés, cuando Caín va a matar a Abel, ¿cuál era la actividad de Caín? La actividad económica de Caín era la agricultura. Y cuando Satanás le manda a Caín que vaya a ofrecer la ofrenda al Señor, a Jehová o a Elohim, le dice que lleve los frutos de la tierra, es decir, los frutos de la agricultura.
y la agricultura está muy ligada con las sociedades secretas, porque ahí están los ritos de fertilidad. Los ritos de fertilidad son ritos agrícolas. Por eso es fertilidad. Cuando ustedes utilizan el palo, no sé cómo se dice en el lenguaje de la agricultura, el bastón. Coa. El coa es un falo grande. Entra en la tierra tiene sexo femenino. Entra, penetra, abre, y entonces el agricultor deja caer la semilla. La semilla entra en el hueco y ahí se queda, y entonces es fertilizada con agua, que es con el semen, y entonces comienza con el tiempo a germinar. Ese es un rito agrícola que tiene que ver con la fertilidad, con el sexo. Hay sociedades, por ejemplo, sociedades en la Gran Bretaña, los deltas, los celtas, hay en sociedades agrícolas muy rudimentarias todavía, celtas, cuando empieza a sembrar algo, una pareja de recién casados van en la noche y entonces en los plantíos ruedan y tienen sexo para que los flujos del rito sexual penetren y los sembradíos sean fértiles. Y eso es actualmente, hermanos, o sea, eso no es de hace 100 años, son prácticas actuales. E inclusive en Inglaterra, y eso obviamente no me deja mentir, Javier, hay sociedades que son ritos de fertilidad donde inician las estaciones para sembrar y para cosechar. Se cosecha, se siembra y se cosecha. Y tiene que ver mucho con la agricultura, que, entre comillas, esa es mi opinión, después de mucho estudio, fue la primera actividad de Caín, la actividad agrícola. Esa es mi opinión, Javier. Está muy bien. Sí, creo que sí, hermano Nelson, creo que ahí está la conexión entre las sociedades secretas y el rito de la agricultura, que son ritos de fertilidad, que es las relaciones sexuales. Y sí les puse yo por ahí algunas culturas de Mesoamérica que como rito de sexualidad tenían la adoración fálica, la adoración al falo, hermanos. Culto al falo. Eso está dentro de sociedades, pues digamos secretas, los teotihuacanos, que hemos venido hablando de la banda de Gladiator, los teotihuacanos también tenían el rito a la fertilidad, efectivamente. Podría ser eso, hermano Nelson. Yo creo que Agrícola Lozano lo abordó mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a los dos. Gracias. Gracias, hermano Nelson. Enrique Castro, su pregunta, por favor, o su comentario. Profesor, maestra, solo era uno ya, yo creo, ya pasé. Bueno, es que no bajó la manita. Caray. Perdón. Ajá. Y estaba una manita levantada. Creo que Isaías quería comentar algo. El hermano. Adelante, Hola. hermano. Buenas noches a todos. Gracias, hermano. Buenas noches. No pude llegar a tiempo a esa exposición, pero me hace pensar por todos los comentarios que se han hecho. Pues quiero comentar lo siguiente. Se ha expuesto que la decadencia de grandes civilizaciones ha tenido que ver con el desenfreno y la falta de ponerle límites a ciertas. Permíteme un segundo, voy a conectar mi máquina, si no se va a apagar. Listo.
Y hablamos se habló de los romanos por todo lo que la inmoralidad con la se vivía, etcétera. Pero ahora también me gustó cómo plantearon de Ana Valderas acerca de que quien no conoce su historia puede repetir lo mismo, ¿no? Y ahora, pasando toda esta situación que finalmente seguimos siendo seres humanos y como de manera individual como colectiva, pues hay una amenaza porque hay decadencia en la humanidad. Y estamos en un sistema mundial interconectado a través de las tecnologías, a través de la Internet de las cosas, y ya no hay fronteras, hay posicionamientos geopolíticos, geoeconómicos, hay mucha incertidumbre en el mundo, y precisamente creo que no precisamente un país puede, una civilización venirse, colapsarse o venirse abajo por motivo de sus desórdenes, ¿no? Sino que es muy global esto. Yo creo que es por eso que nosotros, con base en el libro de Mormón y lo que se ha comentado, es que sí debemos tener una posición muy firme ante la inmoralidad que se pretende de manera mundial a través de las redes sociales, a través de la internet y muchos otros modelos de negocio que están surgiendo, que están fundamentados en el sexo, el miedo y el dinero. Yo creo que nos debe servir de apercibimiento para que podamos darnos cuenta de la amenaza que hay y que a veces parece tan sutil. Se habla de la prostitución como un acto sexual, en contacto físico, pero la tecnología permite ahora muchas otras cosas para poder tener acceso a medios que finalmente terminan minando la integridad, una forma de pensar ordenada, recta, virtuosa. Entonces, yo creo que haciendo un traslado o una transferencia de lo que ha pasado en civilizaciones pasadas, y particularmente de que hoy se habla de Mesoamérica y del libro de Mormón, debemos estar más al tanto de cómo puede colapsarse nuestra persona, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país, y pues una buena parte del mundo a través de la interconectividad que ahora existe, que no tiene límites. No hay quien regule esto. La inteligencia artificial está haciendo muchas cosas que si no hay regulación para ello, yo creo que de una manera magna, grande, va a hacer que personas, grupos o naciones enteras colapsen su estructura social, económica y otras cosas que están por venir, incluso enfermedades nuevas que puedan venir. Entonces, esta es la transferencia que hago de lo que se está platicando hacia las precauciones que debemos tener y ver muy claramente qué es lo que nos toca vivir y la perspectiva de lo que viene para las generaciones nuevas. Este es mi comentario, hermano Tobar, al respecto. Ya, ustedes mis compañeros de este grupo. Gracias. Gracias, hermano. Muy amable. Sin duda alguna, hermano, por supuesto, es algo que hay que poner en la mesa a manera de reflexión, y que perfectamente entendemos lo que usted está diciendo. Si no tenemos cuidado, si no tomamos alguna acción, viene la decadencia moral de nosotros y de las naciones y del mundo. Y eso lo están previendo mucho los profetas, por eso están cada día señalando, oigan, cuidado, porque hoy como nunca tienes acceso a todo lo que tú quieras, sin regulación ni nada, o sea, nada, aquí mismo donde estamos platicando, se accesa a todo y esto nos va a traer serios problemas porque los chiquillos, 5 años yo creo, ya le dan al internet, al celular, y lo estamos tomando así como de broma, pero ellos
con casualidad o sin casualidad, imagínate que lleguen a páginas de pornografía y que vean esto a los 5 o 6 años. Esto, digo, ya me estoy yendo a extremos, pero extremos posibles, ¿eh? No estoy hablando de algo que es fantasioso, sino algo muy posible. Ahora imagínense los de 10, 15, 16, 17 años, caramba, es una preocupación bastante grande. Por eso, no nos queda más que hablar, aconsejar, orar y estar pegado a las cosas de Dios, porque si no, quién sabe qué vaya a pasar, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Agricol, ¿cómo ves? La tecnología nos alcanzó, Javier, hermanos. Por una parte, afortunadamente, y por otra no, porque hoy ya no vas a la Biblioteca México por libros, aquí los puedes encontrar. Estamos en el mundo de la información, tenemos todo a la mano. Ahora el problema es qué hacemos con tanta información, que es demasiada, ¿sí? Hay un libro, si me permites, Javier, recomendar, hermanos, ya en un comentario en alguna de mis conferencias o en alguno de mis grupos. Este libro lo escribió uno de los más grandes teóricos políticos, Giovanni Sartori. Él murió ya hace algunos años. Y es un libro chiquito, no tiene más de 100 páginas. Y se llama Homo Videns. Y él menciona cómo el hombre ha ido transmutando históricamente de Homo erectus, Homo sapiens, Homo economicus y Homo videns. Es decir, hoy es pura información y a veces no tenemos el tiempo de depurar la información, de asimilarla, sino así como la recibimos, se va. Así vivimos en una sociedad informática. Está muy interesante el libro, Javier. Se llama Homo Videns, de Giovanni Sartori. No es muy caro, ¿eh? Es más, creo que a lo mejor en línea inclusive está. Los expertos, ahora no está Ernesto, que está muy enfermito. Tal vez pueden buscarlo y nos pasan el link. Homo Videns, de Giovanni Sartori. Maestro Tobar y hermano Lozano, todos hermanos. Hay un discurso del presidente Nelson que dio en una conferencia, creo que en el 2019, donde él habla con mucho poder en cuanto al sacerdocio y los convenios. Fue en la sesión de las mujeres. Él dijo una frase que no recuerdo, que si se pierde, no me acuerdo qué, la sociedad nunca se recuperaría. No me acuerdo esa frase. Es un discurso de octubre de 2019, hermanos. Ya publicó algo, No, Uriel, maestra, en el chat sobre el libro. Ok. Dice Uriel que él lo tiene y que a lo mejor lo va a subir al grupo, hermanos. Sí, y dice, si las mujeres pierden su virtud. Ok, sí, lo dice la hermana Carmen Rivas. Dice, si las mujeres pierden su virtud, la sociedad jamás se recuperaría. Gracias, hermana. Ese es un discurso del presidente Nelson. Muy bien. Pues ya tenemos dos fichas, dos datos bibliográficos, el discurso y el libro que ya se va a subir. Sí. Y no olviden, Agrícola, el de hace años, pero muy bonito, es La vida cotidiana de los aztecas. De Jacques Sustel. Jacques Sustel. Es del Fondo de Cultura Económica, ¿no, Javier? Ándale, ya lo tienes. Sí, yo lo tengo. Muy bien. Pues hermanos, muchas gracias, ya son las 10. Maestra, ¿hay algo más que quiera comentar antes de terminar? ¿Ya asignaron la última oración?
Sí, la hermana Elia, le dije. Ah, muy bien. Muy bien. Oraciones. Ahí está la hermana Elia todavía. Aquí estoy. Hermana. Ahí está. Ahí está. Gracias. Un placer haberle escuchado y un placer todo. Siempre que nos habla, se aprende muchísimo de usted. Le agradecemos, como dije yo, un miércoles de lujo con usted. Muchas gracias, profesor Tobar. Gracias, Muchas maestra, gracias. muy amable a usted. Gracias a todos por asistir y gracias, hermano Lozano. Hermana Elia, por favor. Sí, gracias. Bendito Padre Celestial, esta hermosa noche estamos infinitamente agradecidos por esta maravillosa ocasión, esta maravillosa vida, este día tan especial que nos has proporcionado. Agradecemos, Padre, por la familia que tenemos, por la familia que hemos logrado abarcar en este pequeño grupo de estudios. Agradecemos por los hermanos que comparten su conocimiento de manera amable. Te agradecemos también por la disposición de ellos y por el permitirnos tener los medios para comunicarnos y poder aprendernos de otros. Pedimos por favor que derrames tu espíritu para que hoy podamos continuar con la lucha diaria de poder mantenernos en nuestro propósito, en el propósito que nos has dado en esta tierra. Te pedimos que nos bendigas para que podamos ser fortalecidos a través de el ejemplo y la guía de nuestro profeta, de nuestros líderes. Por favor, Padre, bendice a los integrantes de este grupo para que siempre tengan esa necesidad y esa curiosidad de progresar y de aprender para beneficio de ellos, de nosotros y de nuestras familias. Te pedimos que nos bendigas para que podamos reunirnos la próxima semana y que podamos conservar en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas cosas que nos engrandecen y que nos hacen dejar un poquito atrás la ignorancia y la incapacidad de ser y de comprender las cosas que es puesto en esta tierra para nuestro progreso. Padre Celestial, pedimos que puedas tener misericordia de nosotros en todas nuestras fallas y debilidades y lo pedimos en nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Gracias, hermano Lozano. Adelante, hermano Lozano. Al contrario. Pues gracias, hermanos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, maestro Tobar. Agrícola, una pregunta. Sí. Aquí Jorge Ernesto Gaona pregunta de la serpiente emplumada de Elías Bolio. Una pregunta para el hermano Jorge. ¿Usted tiene ese libro? Así es, Javier. Sí lo tengo. ¿Lo tienes en papel o en electrónico? Eso. No, es un super libro. Super libro. Está agotado. ¿Cómo se llama otra vez, hermano? La serpiente emplumada. Ok. De culturas de Elías Bolio. Sí, ese es un libro súper. De hecho, ayuda mucho a entender cómo a Jesucristo le llamaban Quetzalcóatl o por qué a Quetzalcóatl lo comparan con Jesucristo. Buenísimo el libro. Y además caro porque ya no está en circulación. Gracias, se aprecia ahí. Sí, solamente me imagino en librerías, pues de segunda, ¿no? Y como un clásico. ¿Quién es el autor? José Díaz Bolio. Hermanos, si alguien lo quiere, lo puede comprar, háganlo. Es un super libro. Ese lo encontré atrás de la librería Porrúa que está atrás del Templo Mayor. Perdón la pregunta, hermano. ¿Cuánto le costó? Les cuento rápidamente la historia. Hablé con el gerente y yo creo que ya lo tenía guardado y le eché un rollo, me costó 100 pesos, pero está arriba de 400. Se lo compro por 200. Le platiqué sobre la cuestión de la iglesia, lo que nosotros predicamos y la relación del libro de Mormón con las culturas antiguas. Yo creo que convencí al gerente porque como 10 librerías en el norte, en el sur, Casa del Libro, todo, y fue ahí atrás del Templo Mayor, la de Porrúa. ¿Cómo se llama el libro? Más 3. Ay, es que no se ve. ¿No se ve? Se ve su fondo. Perdón. Ahí está. Yo no lo veo.
No se ve, Ernesto. Se ve tu texto, tu pared. Su fondo. Ahí está. No, es que el fondo de pantalla, como es blanco su libro, muestra el fondo de pantalla, pero no muestra el libro. Espérame, lo voy a quitar. Aguántame. Ahorita les pongo el libro. Sí, en esa librería está precisamente enfrente de la estructura que se cayó, el templo de los Caballeros Águila. Todavía la están arreglando. ¿Ya lo ven? Sí. Sí, gracias. Otra vez. Elías Bolio es un autor yucateco, hermanos. Así es, buenísimo. Ajá, y él, pero ese es de años, pero es un libro clásico, muy escaso el libro, y habla muy claro acerca de quién era la serpiente emplumada y la creencia nuestra de que Jesucristo fue el Quetzalcóatl de mesoamericano, por eso lo recomiendo. Sí, porque el doctor Bolio habla mucho de la Crotalus darisus, sobre el triángulo equilátero o escaleno que tiene la serpiente, y tiene los mismos colores que usaba en las imágenes con Moisés, rojo, negro y blanco. Entonces sí, muy interesante, y tiene como 2 publicaciones más este hermano. Tengo otros 2 folletos. Lo recomiendo bastante. Pero sí, con tu aprobación, Javier, me doy por servido. Ok, bueno. Quería que me dieras tu opinión. No, pues está genial. Ese libro lo he estado buscando, pero todavía no. Algún día. Pero podrías escanearlo también. Ernesto, escanearlo claro. Para el grupo. Sería de muy buena ayuda. No tienes idea cuánto. Así es. Claro que sí. Inglés. Pues ya. Bueno. Ya estuvo. Sale pues. Me despido de ustedes, amigos y hermanos. Muchas gracias. Te comprometemos a otra fecha, mi querido profesor. Sí, con mucho gusto. Mira, tal vez les interese. Estoy yendo a Tonalá y estoy yendo a Tapachula, y al regresar aquí, podría yo mostrarles las cosas, la comparativa, por qué decimos que esos lugares son del Libro de Mormón, en qué nos basamos y la experiencia del viaje de investigación ahí tal vez les pueda gustar. No, pues sería extraordinario, fabuloso. Ok, sí, con mucho gusto, Agricol. Ya este grupo es más bien especializado, ya es gente que está aquí porque aprecia este tipo de estudios, entonces yo con mucho gusto. Gracias, Jato. Hoy fuimos cerca de, creo que 35, 37, ¿no? Robert, maestra, fuimos cerca de 40. Sí, es correcto. Mira, Agricol, lejos del número, la verdad es la calidad de las personas. Pues o sea, de corazón lo digo, o sea, la gente aquí viene a aprender. Y eso ya a ti te permite como expositor, ya lo sientes y ya te vas y puedes compartir muchas cosas que generalmente no se comparte en otros grupos. Por eso, sí, con mucho gusto yo acepto. No, gracias. Ya regresando nos ponemos de acuerdo, yo en unos 15 días nos ponemos de acuerdo y platicamos con fotografías y todo lo que se pueda. No, perfecto, excelente. ¿Qué les parece, hermanos? Bien. Muy bien. Claro. Fabuloso. Muy bien. En el activo, Jato, gracias. Gracias a ti, Mona. Muy bien. Gracias. Gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias, Javier. Un abrazo. Gracias, maestra. Caro. Abrazo fuerte. Robert, John, Jorge, Arturo, Marisela, Enrique, Alma, Enrique Tejada. Pórtate bien, Enrique. Gracias. Aquí andamos. Lucía, Marisela, Tania, Ruz, maestra Juárez, Carmen, Nelson, Elia, muchas gracias. Gardenia, que descansen, hermanos, y cuídense mucho. Descansen, buenas noches.